Iniciamos una nueva temporada en el podcast después de haber revisado los principales nutrientes y componentes de nuestro organismo. En esta nueva etapa vamos a integrar mucho de todos estos conceptos que ya hablamos anteriormente y vamos a comprender cómo se sincroniza todas estas informaciones para dar como resultado el ser maravilloso que tú eres. Para ello tenemos que empezar por conocer en profundidad el sistema sincronizador y transmisor de información por excelencia, nuestro sistema nervioso. Conocer cómo actúa tu sistema nervioso es vital para equilibrar tanto tu cuerpo como tu universo al completo. Hoy estamos aquí para dar los primeros pasos hacia descubrir la Matrix virtual en la que estamos inmersos. Una vez que conoces las instrucciones del videojuego, es mucho más fácil ir pasando los distintos niveles que la vida te propone. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, que iniciamos. Te agradezco que mantengas tu conexión con estas ondas sonoras que surgen de este podcast. Ya somos una hermosa comunidad que no para de crecer y de la cual estoy muy orgulloso. Ni en mis mejores pronósticos, cuando inicié el primer episodio, me imaginé llegar a crear algo como lo que hoy es Vida Biológica. Si aún no lo has hecho, te invito a acceder a la comunidad gratuita en Telegram, donde ya somos más de 140 personas a la fecha de la grabación de este episodio que nos interesamos en el crecimiento personal en conexión con nuestra biología y nuestra naturaleza. Puedes visitar nuestra web en vidabiológica.online para acceder a la comunidad. Bueno, después de todo lo que llevamos recorrido hasta el momento, es posible que haya partes de lo que hemos recorrido que aún no hayan sido totalmente integradas o que ni siquiera se haya llegado a comprender la verdadera profundidad de todo el tema y qué relación tiene todo lo que hemos visto con tu salud y con tu equilibrio. En esta nueva temporada vamos a integrar todo esto y lo vamos a llevar a casos prácticos reales con lo que puedas sentirte perfectamente identificado o identificada. Quiero que comprendas la naturaleza de tu biología, pero también la lógica, el sentido que hay detrás de todo lo que ocurre en tu organismo y la relación que todo eso tiene con tu evolución y tu espiritualidad. Y para ello vamos a ir trazando un hilo conductor, de lo denso a lo sutil y de lo sutil a lo denso. Es decir, de tu cuerpo físico a los patrones bioenergéticos que lo rigen y cómo modificando esos patrones bioenergéticos eres capaz de cambiar la respuesta orgánica de tu cuerpo. ¿Y por qué tomamos esta vía? Porque a mi entender es la única vía posible para que consigas el equilibrio natural de tu cuerpo y aunque de momento no te lo creas, el cambio de lo que ocurre en tu día a día, el cambio de tu realidad. La manera más directa de entrar al tema es decirte, así, en frío, que todo lo que entiendes por enfermedad, por síntoma y por cualquier desequilibrio de tu cuerpo, siempre inicia por un cambio en lo energético. Una tensión bioenergética mal canalizada, o mejor dicho, más bien, una tensión primaria, un impulso que por distintos condicionamientos mentales, culturales e inconscientes en muchos casos es frenado o es bloqueado. Y esto que te acabo de mencionar es tan relevante que lo comprendas bien, que dedicaremos todos los episodios que hagan falta hasta que lo interiorices. De hecho, a partir de ahora, siempre estará de fondo este punto. Aunque hablemos de miles de casuísticas, siempre la base es la misma. Tranquilo, que ahora te lo repito con otras palabras. Mira, cuando tú o quien sea está en una situación determinada, como ya conoces por todo lo que hemos ido hablando, estamos constantemente recibiendo estímulos de nuestro entorno y procesándolos. Como alguna vez te dije, cuando sales al exterior y notas que hace mucho frío, automáticamente tu cuerpo responde contrayendo los músculos o incluso generando temblores para aumentar la temperatura. En todo ese proceso, tu mente consciente no participa, es tu organismo, tu biología la que se encarga de ello. Cuando llega a tu mente consciente el pensamiento de «¡Coño, qué frío hace!», automáticamente surge de ti un impulso, una vocecilla que te dice «Vuelve dentro de la casa que se está muy a gustito». Ese impulso primario, automático, es como una corriente interna que te moviliza. Tratas de aguantar un poco más por eso de que te han dicho de que pasar algo de frío es bueno para las mitocondrias, o no sé qué mentira o qué mito te han dicho por ahí. Y al ir en contra de ese impulso primario, tu cuerpo se tensa más y los temblores aumentan. Aprietas tus mandíbulas y cruzas los brazos tan fuerte que si no fuera porque tienes unas costillas bien fuertes, ya habrían girado tus brazos 360 grados. Bueno, total, que ahora ese impulso interno que estás sintiendo te desborda y aunque tú te habías prometido exponerte al frío, encuentras una vía alternativa y te dices, bueh, ya si es otro día, y vas corriendo adentro de la casa a ponerte en calentito.
Vale, pues lo que quiero que prestes atención es al momento exacto en el que surge de ti el impulso de entrar en casa porque tienes frío y la resistencia, en este caso consciente, que haces a entrar en casa. En ese preciso momento tú estás bloqueando de manera consciente un impulso primario, esa vocecilla diciendo que entres en casa. Ese bloqueo crea una tensión psíquica que hace que tu mente se ponga a 1000 por hora pensando en qué momento te convencieron de que pasar frío es bueno. Hay que estar zumbado en la cabeza. Y lo que eso está provocando es que tu sistema nervioso se ponga en tensión, de ahí que tu cuerpo se tense. A esa tensión la hemos llamado desde el inicio de este podcast simpaticotonía, la activación de esa parte de tu sistema nervioso que te prepara frente a una situación de lucha o huida. Y si te das cuenta, en esta escena que te acabo de describir, todas las células de tu cuerpo estaban clamando piedad, pidiéndote que huyas de la situación y te pongas a salvo dentro de casa en el calorcito. Esta es una respuesta automática que todos tenemos siempre que percibamos una situación de peligro. ¿Luchas o huyes? No hay más. Bueno, hay otra tercera opción que ya te contaré más adelante, pero las primeras en surgir siempre son luchar o huir. Y me dirás, pues yo ni lucho ni huyo. Permíteme que te diga que no. Que luego tú seas capaz de controlar o no partirle la cara al que tienes enfrente o esconder la cabeza bajo tierra, eso ya habla de tu control mental, pero que surge siempre, ya te lo adelanto. Y es que como animales supuestamente evolucionados, hemos ido modificando la forma de la respuesta, pero no el trasfondo. Me explico. Afortunadamente ya no se suele responder ante una situación conflictiva yendo a matar al otro, ya que eso de matar, pues oye, por lo que sea, pues está mal visto socialmente y nuestro córtex frontal y prefrontal te bloquean ese impulso primario. Pero eso no hace que dejes de luchar en una situación. ¿Cómo? De distintas maneras, mira. Cuando insultas a alguien, es una respuesta de lucha. Cuando tocas el claxon en un atasco para recriminar al que tienes delante, estás luchando. Cuando te pones a competir con el compañero de trabajo para ver quién la tiene más grande y quién tiene la razón, estás luchando. Y cuando estás constantemente dándole vueltas a la mente a esa situación que te pasó, o estás muy típica también, reproduciendo en tu mente la discusión que acabas de tener, donde ahí sí le dices a la otra persona lo que no fuiste capaz de decirle en la realidad. Ahí, querido, querida, ahí sigues luchando. Y el acto de huir, ahí seguro que no lo actuamos, porque todos somos súper valientes. Pues ¿cómo te lo diría? Mira, cuando ante una discusión te quedas callado por el miedo al qué dirán, aun sabiendo que el otro no tiene razón, estás huyendo. También cuando te vas de una reunión porque las cosas no van como quieres. Cuando evitas hablar de un tema porque te duele. Cuando dejas a una persona en visto en WhatsApp. Cuando omites ver a una persona que te hizo daño. Todos esos mecanismos y muchos más son mecanismos de huida algo más refinados que marcharse corriendo. Pero ojo, no te equivoques. Da gracias a que has creado esos circuitos y esos comportamientos. De lo contrario, estarías soportando un estrés interno brutal. Sería equivalente a querer aguantar un baño de hielo de manera constante, por horas. Es literalmente imposible. El estrés que sufre todo el sistema acaba por provocar un colapso, no da más de sí, y en ese caso entrarías en hipotermia. En los otros ejemplos que hemos puesto, te brotarías psicológicamente hablando, teniendo estadios maníacos, o entrarías en depresión, que son otros mecanismos aún más sofisticados que tu biología tienen preparados para cuando no le haces el caso suficiente. Mira, cuanto antes aprendas esto, más fácil será que te conozcas. Tú no decides un carajo. Todo pensamiento consciente viene del resultado de todo lo que ocurre en tu inconsciente. Solamente haciendo un trabajo de presencia constante podrías llegar a salirte de los circuitos inconscientes que tu biología ha creado para tu supervivencia. De tal forma que tu comportamiento siempre tiene una lógica, que tus pensamientos son generados desde lo más profundo tuyo y aunque creas que tú decides hacer tal o cual cuestión, en realidad tu biología ha hecho que tomes esa decisión mucho antes siquiera de que te hayas dado cuenta de que tienes que decidir. A ti no te apetece el azúcar, a las bacterias de tu intestino sí. Esa pereza que te da ir a la cena de Navidad no es porque ahí te aburras, es porque estás tratando de huir inconscientemente de algo o de protegerte de tu tío el pesado que siempre te pregunta por aquella novia que te dejó hace un tiempo. Ese procrastinar no es porque seas vago, es un mecanismo de protección de tu biología. Ese estado depresivo no es porque estés enfermo, aunque la depresión sea diagnosticable médicamente. Es porque tu sistema ha soportado tanto estrés y dolor que es mejor bajar el volumen de todo lo que te rodea para sobrevivir. Y así podemos seguir hasta el infinito. Y ahora, te pregunto,
¿No sería mejor que conocieras cómo funciona tu biología y tu sistema nervioso para comprender por qué actúas como actúas y así puedas ponerle remedio? Imagina estar conectado, en presencia constante, sin tener que luchar o huir. Bien, pues para eso estamos aquí. Bienvenido, bienvenida a la nueva temporada de Vida Biológica. Dando comienzo a este nuevo recorrido, quiero recalcar algo fundamental. La biología no es tu enemiga, es tu aliada. Los programas inconscientes no son algo inventado para joderte la vida. Y es el mecanismo que has encontrado para sobrevivir hasta día de hoy. Sí, sé que habrás escuchado que las programaciones mentales inconscientes hay que modificarlas, que esas creencias que tienes están haciendo que repitas patrones que no te permiten vivir la vida que deseas, o que esos comportamientos y hábitos que realizas pueden llegar a perjudicarte. Todo eso tiene cierta parte de verdad, pero es más cierto que todos esos comportamientos los has adquirido en busca de tu bien, en busca de tu supervivencia. Incluso esos hábitos tóxicos y dañinos que algunas personas pueden tener, como las adicciones a las drogas, esconden un trasfondo en el que el inconsciente está buscando o evitar un mal mayor o buscar una recompensa anhelada por la persona. Estos casos son realmente complejos de desocultar, por lo que iniciaremos por cuestiones cotidianas mucho más sencillas para que entiendas el mecanismo que nuestra biología utiliza. Por lo pronto, entiende que todo comportamiento que tengas actualmente es lo que te ha permitido llegar hasta donde estás actualmente de acuerdo a tus circunstancias. Y eso está perfecto como es. Ahora, si ciertos mecanismos o comportamientos ya no te sirven, esos son los que hay que modificar y trabajar para liberarte y que puedas vivir plenamente. Que ante un miedo importante te asustes es normal y está muy bien que tu biología responda con mecanismos de huida. Que ante una putada que te haga alguien te enfades y surja de tus entrañas el querer golpearle, es normal. Está bien que tu biología responda con mecanismos de lucha. Que ante una situación extremadamente dolorosa para ti, tu biología trate de apagar, entre comillas, la sensación de dolor a través de mecanismos depresivos o pueda generar comportamientos evitativos provocando que casualmente te olvides de realizar tareas realizadas con esa situación que te duele, pues está perfecto, pues solo así puedes seguir viviendo. Y quizá todo esto no es lo socialmente aceptado, pero es lo perfecto para la persona que pasa por estas situaciones. Y aquí es donde se ve claramente que una cuestión es el constructo social que hemos creado y otra bien distinta es cómo tú, como animalito, respondes ante los estímulos. Es por ello que puede pasar que para tu biología una solución pueda ser alejarse de alguien, pero para tu mente y tu estado emocional se suponga una tristeza enorme. Es por ello que tú puedes sentir que estás mejor solo o sola, que no quieres ver a nadie y que quieres ser un ermitaño o una ermitaña. Pero para tu biología eso pueda suponer cierto grado de estrés. ¿Por qué? Porque un animal lejos de su manada es carne de cañón para los depredadores. Pero esto también va en la otra dirección. También es por ello que tú puedes hacer un trabajo de cambio de percepción sobre tu valor y tu relación sobre el dinero. Puedes querer cambiar las creencias que tú quieras acerca de la riqueza y la pobreza, da igual. Pero tu biología no va a responder ante ello hasta que en lo real, en las situaciones reales, haya una situación que confirme ese cambio que tú mentalmente estás queriendo hacer. Tú puedes, levantarte por la mañana y decir tus frases positivas de afirmación consciente, decirlas perfectas y puedes creértelo profundamente. Pero hasta que te llegue esa oportunidad nueva de trabajo, hasta que llegue el dinero a tu cuenta o hasta que te toque la lotería, tu biología no va a dejar de sentir el estrés que le ha estado produciendo la situación de falta de dinero. Mira, cuando hablamos de biología, hablamos de ti como animalito, de cómo tú responderías si no tuvieras las limitaciones sociales que nos imponemos, es decir, de cuáles son tus impulsos primarios, esos que te nacen de las mismísimas entrañas. Y sí, es cierto, puedes reprogramarte, puedes llegar a trabajar tan profundamente sobre ti que cambies ese impulso primario que te surge cuando tienes miedo o cuando tienes que luchar, provocando que esos estímulos que antes te ponían en esos estados ahora ya no te activen así. Pero no te voy a engañar, no es fácil y tiene que haber un cambio de identidad tal que seas literalmente una nueva persona, casi un renacimiento de ti mismo. Por ello, el objetivo prácticamente nunca es cambiar ese impulso primario, sino saber detectarlo y canalizarlo correctamente.
Lograr que ese impulso primario no decida sobre ti si es que lo que te pide es lo contrario a lo que tú quieres hacer en una situación o necesitas en un momento determinado. O por el contrario, permitir que ese impulso primario surja si eso te lleva a un grado de satisfacción y plenitud tal que todo tu ser vibre con eso. Como ves, ni todo es blanco ni todo es negro. Cada persona tenemos el trabajo de conocernos en todos esos aspectos. De tal forma que cuando sientes rabia por un comentario, ya sabes que en algún punto eso te ha puesto en modo lucha. O cuando de repente te olvidas de algo, ya sabes que no es fruto del azar, que no es casualidad que te hayas olvidado de eso precisamente, y que algo estás queriendo evitar. Y así con todo. Y no me malinterpretes, no se trata de obsesionarse con eso de analizar cada uno de los actos que realizamos en el día. No provoques la parálisis por análisis. Pero es cierto que cuando te conoces y detectas esos comportamientos, es más fácil volver a tomar las riendas de la situación y que las decisiones que tomes sean realmente acordes con lo que deseas. Por ello estamos aquí. Y porque, como te he dicho al inicio, al fin y al cabo, toda enfermedad surge de no ser coherentes con esos impulsos primarios. Suena demasiado simplista y quizá lo sea, pues evidentemente hay otros factores como la alimentación, el ejercicio físico, la exposición a tóxicos, etcétera, que por supuesto van a influir en la ecuación. Pero, ¿no te has preguntado alguna vez por qué aquellas personas que supuestamente lo hacen todo perfecto, entrenan 2 horas diarias, siguen una dieta perfecta, descansan sus 8 horas, se ocupan de no tomar tóxicos, cuidan el ambiente de sus casas, etcétera, también padecen cáncer? Y por el contrario, el hombre de tu pueblo que tiene 90 años y lleva 40 fumando tabaco negro, bebiendo su orujo diario, que se pasa el día sentado a la puerta del bar o a la puerta de casa sin moverse, puede perfectamente quizá no tener cáncer. Todos coincidimos en que este hombre no sería el más sano del mundo, ¿verdad? Pero, ¿por qué ese hombre no tiene cáncer y el anterior que hace todo supuestamente bien sí que lo tiene? Como digo, una enfermedad, como se dice habitualmente, como es el cáncer, tiene muchos factores, pero lo que está claro, y eso voy progresivamente a darte todos y cada uno de los argumentos, es que no es una cuestión azarosa, ni siquiera por herencia genética. Ni ese hombre que fumaba tabaco negro tiene suerte por no tener cáncer, ni ese otro que hace todo bien y enferma tiene mala suerte. Es imprescindible que cambies el concepto que tienes de enfermedad y por ende de la salud. Te han vendido la idea de que la salud es la ausencia de la enfermedad, y eso es un discurso totalmente perverso. Que para saber si estás sano tengas que atender a la enfermedad es una jugada maestra que hace que pongas el foco en lo negativo, y por tanto pasa a tener más peso la enfermedad en tu realidad, puesto que ese es el punto de referencia para saber si estás sano. Es importante que entiendas que la salud de base no es un estado, no es algo que tienes o no tienes, no es algo estático, es puro dinamismo, es cambiante y desde esta nueva perspectiva que yo estoy planteándote, que tu biología responda con fiebre, congestión nasal e incluso cefalea, significa que tu cuerpo está respondiendo perfectamente, no que está enfermo. Del mismo modo que tu cuerpo en un momento dado tenga que generar más células para responder a una demanda, por ejemplo, para generar más jugo gástrico porque hay algo que no se digiere bien y por tanto se necesitan más células especializadas en la producción de ese ácido digestivo. Eso es lo perfecto que tiene que pasar para ese momento. Que cuando ya no sean necesarias esas células, éstas sean destruidas y puedas tener un pequeño sangrado, eso es lo perfecto para ese momento. Claro, si en vez de decírtelo con esas palabras, te digo que cuando aparece un tumor, este tiene un sentido pleno de por qué aparece, ahí cuesta mucho más asimilarlo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que algo como un tumor sea lo más adecuado para un organismo? Esta nueva temporada va de cambio de creencias, amigo y amiga, y de cambio de percepción. Y esta es la primera creencia que has de romper. Mira, te han hecho creer que tu cuerpo tiene fallos, que se equivoca por una especie de azar, que se descontrola y que por tanto hay que ponerle remedio. Mira, vamos a manejar una hipótesis que yo siempre planteo en las formaciones que imparto y lo vamos a trasladar aquí desde ahora mismo. ¿Y si todo lo que ocurriese en nuestro organismo es lo perfecto que tiene que ocurrir de acuerdo con las condiciones del entorno y la conciencia de la persona?
Soy consciente de que estos son temas realmente delicados. Precisamente por ello esta nueva temporada vamos a entrar por esa vía, puesto que es donde más efecto liberador podemos conseguir. Aquí en el podcast hablaremos sin tapujos y cruzaremos los dedos para que no lo censuren. Y en caso de que eso ocurra, te avisaré y encontraremos la vía a través de la cual podamos seguir comunicando, por ejemplo a través de la plataforma de Vida Biológica. Y es en esa misma plataforma, en la Academia de Vida Biológica, donde si quieres profundizar y aplicar todo lo que vamos a ir recorriendo, podrás hacerlo. Desde la publicación de este episodio ya iniciamos una actividad online en directo que será la punta de lanza de todo lo que vamos a ir desarrollando en esta nueva etapa. Iniciamos el grupo de evolución biológico. Una actividad mensual donde nos reuniremos una vez por mes para integrar todo este conocimiento y conseguir la modificación de los patrones bioenergéticos que cada uno desee cambiar, siempre con una coherencia biológica y donde semana a semana, entre esas reuniones mensuales, tendrás contenido abierto para que puedas seguir practicando en tu día a día lo que en cada reunión trabajemos. Mira, hasta donde yo sé, no existe una actividad así. La hemos tenido que inventar nosotros. Si quieres sumarte a esta aventura, te invito a que formes parte de la Academia de Vida Biológica. Tu sistema nervioso te lo va a agradecer. Y ahora vamos a conectar todo esto que estamos hablando precisamente con la acción del sistema nervioso, para que comprendas por qué este es el verdadero gestor de tu salud, como ya te dije en los primeros episodios del podcast. Bien, recuerda lo que hemos dicho. Una situación concreta que active en ti una respuesta de lucha-huida. Puede tener infinitas formas, desde un estímulo como el frío que dijimos hasta una discusión con otra persona, pasando por una percepción interna, por ejemplo, que tengas un miedo o una sensación de no sentirte apto o apta para hacer una tarea o una función. En definitiva, cualquier estímulo ante el que tengas que responder porque te incomoda de una u otra manera o si llega a ser más intenso porque lo percibas como una amenaza para ti. Ese cambio, esa incomodidad o esa amenaza hace que se active en mayor o menor grado tu sistema nervioso simpático, como ya conoces. Y en términos de lo que estamos hablando, entiende ahora tu sistema nervioso simpático como el transmisor de esa energía de estrés y de ese impulso primario que va a provocar o que te va a invitar a hacer el cambio que corresponda para que vuelvas a sentirte cómodo y en seguridad. Si con el mínimo impulso y energía ya consigues volver a tu estado de seguridad y confort, por ejemplo, si cuando empiezas a ser consciente del frío que hace, el mínimo esfuerzo es ir a por el abrigo y abrigarte, pues ya está, resolviste la situación biológicamente hablando. Cesa el estrés y todo retorna al equilibrio y a la seguridad. Si por el contrario esa incomodidad va a más, el sistema nervioso simpático empieza a emitir más tensión bioeléctrica al organismo, dando el mensaje de que estás en alerta y preparando la maquinaria de tu cuerpo para lo que sea necesario. Este sería el momento del ejemplo que hemos puesto en el que tu mente clama piedad y te pide que vayas a resguardarte del frío. Y tras 2 o 3 intentos de convencerte de que te abrigues, si no consigue hacerlo, entonces pone toda la potencia a las máquinas de tu cuerpo para conseguir la termorregulación y tratar de adaptarse y soportar el máximo tiempo posible ese estrés. Todos esos cambios tienen sus consecuencias. Si es algo controlado, tiene mucho efecto positivo que ya iremos hablando. Pero si en vez de ser algo controlado es que, por ejemplo, te has dejado las llaves de la cabaña de montaña adentro y no puedes entrar, no tienes abrigo, es de noche y te has quedado sin batería en el móvil para avisar a alguien, pues la cosa ya cambia un poquito. La percepción de riesgo de muerte es mucho más elevada y por consiguiente el estrés es muchísimo mayor. Aún así, igualmente en ese contexto hay mucho por hacer porque te puedes mover, puedes ir andando a otro lugar a encontrar ayuda por el camino y en el peor de los casos puedes ir a encontrar material para hacer una hoguera y cazar tu propia cena si es necesario. Y es que, precisamente, para eso es la enorme cantidad de energía generada y que es transmitida a través de tu sistema nervioso simpático, para que agudices el ingenio, para que vayas a cazar, para cortar troncos, ramas, lo que haga falta y construir un refugio alternativo que te permita sobrevivir en la noche. El cortisol, que es la hormona del estrés que se libera en esos momentos, hace que se libere glucosa en sangre y aumente el nivel de glucosa en sangre. ¡Uy, por Dios, qué peligroso! ¡Te vas a volver diabético! Ironía. Sube la glucosa para que tus músculos tengan la energía que necesitan y tus mitocondrias se pongan a producir el calor y energía a pleno rendimiento, no porque vayas a padecer una enfermedad metabólica moderna. Además, el cortisol te quita el sueño de un plumazo porque, como comprenderás, lo peor que podrías hacer en esa situación es quedarte dormido.
Elimina tu sensación de hambre porque tienes bastante con sobrevivir como para que tengas que estar luchando contra el malestar que genera el hambre. Y aumenta tu tensión arterial, tu ritmo cardíaco y tu ritmo respiratorio para garantizar el máximo rendimiento de tu vehículo llamado cuerpo. Como ves, todo tiene su sentido, ¿verdad? Yo creo que todo el sentido del mundo. El tema está en que en esa situación de máxima tensión biológica puedes estar, ¿qué? Días, pero no está pensado para largas temporadas. Y es que si lo paras a pensar, en plena naturaleza es prácticamente imposible que una situación de estrés dure más de varios días. En el ejemplo que estamos poniendo hay solo dos opciones. Que consigas sobrevivir porque casualmente te hiciste un curso de supervivencia y sabes cómo encontrar todos los recursos necesarios y crear tu refugio, con lo cual el nivel de estrés se reduce nuevamente al mínimo, o si eres un pobre urbanita que sigue pensando que los tomates nacen espontáneamente en el supermercado y que la leche crece en la naturaleza en formato brick, pues seguramente no pases ni de la segunda noche. Los únicos que padecemos un estrés crónico por más de una semana somos los evolucionadísimos humanos y los pobres animales domésticos que sufren las consecuencias de nuestros actos antibiológicos. Los demás seres vivos resuelven sus problemas en cuestión de minutos u horas, máximo días, como cuando llevan tiempo sin comer. Nosotros, seres supremos del universo, podemos estar literalmente años con un estrés por ser incapaces de dar una respuesta eficaz ante el problema. Por poner una situación, mira, que es frecuente encontrarla en consulta. Una mujer o un hombre, me da igual, que tiene una relación con otra persona pero que no tienen una conexión genuina desde el amor por el otro. Esa persona no puede compartir temas con su pareja, no siente la confianza para expresar lo que siente, y es más, se siente desvalorizada por cómo este o esta la trata a la otra parte de la pareja. Soporta comentarios tóxicos y dolorosos creyendo que esa es la forma normal de relacionarse porque así aprendió a ser querido o a ser querida y es incapaz de posicionarse y de poner límites. Con el tiempo, cada vez estas dos personas están más alejados y ya han normalizado hablarse solo para discutir. Sí, estas situaciones ocurren muy a menudo, solo tienes que mirar las parejas de tu alrededor. Aunque esa persona haya normalizado esa relación y esté acostumbrada siempre a discutir en su relación, etcétera, etcétera, su biología no se acostumbra, su biología siempre responde. Sí, es cierto que puede crear mecanismos de evitar hablar de temas que avivan la discusión y el enfado como adaptación, pero la biología, insisto, siempre responde. Cada vez que esa persona está con su pareja y es desvalorizada con comentarios tóxicos, su biología recibe un impacto estresante que genera simpaticotonía. Cada vez que esa persona tiene que proponer algo a su pareja, se tensa automáticamente generando nuevamente simpaticotonía, porque sabe que siempre, ponga lo que ponga en juego, la conversación siempre va a acabar en discusión. Del mismo modo ocurre cuando esa persona trata de tener un gesto de cariño o un acercamiento sexual y es rechazado o rechazada por la otra persona de manera abrupta. Con cada impacto, con cada situación, se genera simpaticotonía. Y dependiendo de cómo lo gestione la persona, eso puede producir una situación igual de estresante biológicamente hablando que esa persona que se quedaba en el exterior de la cabaña pasando frío. Uno es frío real, el otro es un frío simbólico, podemos decir. El mecanismo para el sistema nervioso es exactamente el mismo. Tengo que estar en alerta porque estoy en una situación de riesgo. El entorno donde estoy no es seguro, eso podría decir el de la cabaña, pero es exactamente idéntico que la relación en la que está no crea un ambiente seguro y de confianza. Es el mismo terreno peligroso. Lo que sí se modifica es la interpretación de lo que está ocurriendo, obviamente. En un caso es un tema puro y duro de supervivencia que activa mecanismos biológicos que no se activan en la situación de pareja. En la situación de pareja descrita, el cuerpo no tiene que termorregular, por lo que no se activa la musculatura y los temblores, pero sí se activarán otras zonas del cuerpo que tengan que ver con el sentimiento de sentirse apto o apta o no como compañero o compañera de vida, con el sentirse valorado o valorada e incluso con sentirse sexualmente satisfecho o satisfecha en el sentido más primitivo del término. Son distintos los órganos que responden, pero en ambos casos el sistema nervioso se comporta exactamente igual. Y es que da igual que sea una discusión o que tienes que montar un refugio para sobrevivir. Si tienes que luchar o en contraposición huir, se activan las vías del estrés para estar listo o lista. Es supervivencia, no hay más. Todos los seres sintientes de este planeta tenemos el mismo mecanismo. En esos términos, y en realidad en ningún otro, no eres superior a una planta, a un insecto, a una vaca o a un reptil.
La única diferencia, al menos con la información que conocemos hasta ahora, es que nosotros le ponemos una capa de sociabilización y de culturización que, insisto, en principio parecen no tener otros animales. Y no me refiero a la vida en manada y los roles dentro de la misma, que todos los tenemos en mayor o menor medida. Me refiero a temas de moralidad humana. A un león, por ejemplo, le va a dar exactamente igual matar a las crías de otro macho para conseguir el control de la manada y expulsar al anterior macho alfa. Es así, lo hace y punto. Tiene un momento de estrés y activación necesarios para que ese impulso primario surja y pueda hacerlo, pero luego no tiene ese sentimiento de culpa que podemos tener, ni le meterían en la cárcel, ni alguien le vendría a recriminar lo que ha hecho. Es duro, pero es así. La naturaleza tiene ese lado abrupto y salvaje, y eso hace que el león jamás tenga un problema por ello y por tanto se ahorre el 80% de las patologías oncológicas que los humanos podemos llegar a padecer. Ahora, ve a un león de circo, el que está pobrecico domado, encerrado, etc., y verás que sí tiene condicionamientos mentales y que es infinitamente más probable que ese león esté enfermo. Y ojo, voy a acotar un poco el tema. Con esto no estoy diciendo que entonces tienes que seguir tu impulso primario y lo que te surja va a estar bien. No. Lo que estoy mostrándote es que cuando no eres coherente con lo que tu biología te pide, se genera una tensión nerviosa simpática, que con el tiempo e intensidad suficiente, y ahora sí te lo digo de seguido, activa programas especiales que la memoria de nuestras células tienen guardados en sus genes, y éstas comienzan a actuar de forma distinta. Activan una fisiología especial que, como da síntomas, tú lo llamas enfermedad, pero que esas activaciones han sido desarrolladas durante siglos de evolución para que seas capaz de adaptarse a ese estrés y sobrevivir. Mira, a la naturaleza le da exactamente igual que tengas una buena vida o una mala vida, no le importa. Le da igual lo que tú quieras como individuo. A la naturaleza lo que va a buscar siempre es la supervivencia de la especie y por tanto va a potenciar todo lo que te lleve a sobrevivir y reproducirte. ¿O te piensas que es casualidad que, por ejemplo, una mujer se maquille más y se ponga más hermosa en los días cercanos a la ovulación? Y por supuesto que los hombres seamos hipersensibles a esas señales biológicas que las mujeres emiten en esos momentos de ovulación. Y tampoco es casualidad que el prototipo de hombre general que más atrae a las mujeres no es el hombre fofo, no resolutivo y sin personalidad, ¿verdad? Ay, te lo he dicho y no me crees. No decidimos un carajo. De a poco irás tomando conciencia de que muchas de las decisiones que crees tomar están predefinidas y en la mayoría de los casos pretomadas, como cuando entras al supermercado por papel higiénico y sales con Coca-Cola, patatas fritas y helado y no te acordaste de coger el papel. Esto se conoce muy bien en neurología y es llevado a la industria a través del llamado neuromarketing. Ya lo hablaremos llegado el momento. Ahora necesito que te centres en cómo tu sistema nervioso hace de intermediario y de ejecutor de todo esto. En los dos ejemplos que hemos puesto en el episodio, tanto el frío como el de la relación helada, ambas personas perciben la información de la situación a través de sus sentidos. Esa información es procesada en tu cerebro y de manera 100% inconsciente la interpretas, llegando a la conclusión de que hace frío en uno de los casos o de que no se es lo suficientemente bueno o buena como pareja. El resultado de todo eso es lo que te llega a nivel consciente y ni siquiera de forma clara. La del frío es más directa, sientes frío y ya está. Pero la otra empieza un juego que es como una especie de pinball cerebral, donde una bola energética va impactando en distintas zonas cerebrales y va activando distintas informaciones que tienes almacenadas. Desde la emoción que siente la persona cuando es desvalorizada hasta el recuerdo de cuando su papá se lo hacía también, pasando por un mecanismo de adaptación justificativo que justifica a su papá y a la pareja, dando como resultado, en vez de una acción natural de pegar al que tiene enfrente por haberla insultado, justificarle y darle la vuelta para que sea ella la que sienta la culpabilidad por no complacer las expectativas del otro. Mira todo lo que ha pasado en la mente de esa persona y eso ocurre en milisegundos y tú ni te enteras, solo actúas automáticamente. En ese caso que estamos describiendo, la persona solo llega a sentir culpabilidad y no tiene ni idea ni por qué siente esa culpabilidad. Lo único que trata de hacer es quitarse de encima esa sensación tratando de complacer más y más al otro.
y créeme que eso es realmente horrible. La persona queda atrapada en un comportamiento de servilismo y de complacer al otro a una costa de perjudicarse a sí misma. Y una vez que está establecido el hábito, aunque yo vaya y te diga, atento, atenta, mira que esto lo haces por este motivo y no porque tú quieres en realidad. Da igual, lo va a seguir haciendo automáticamente, y esto quiero que lo entiendas, porque es un mecanismo de supervivencia. Ahora la pregunta sería, ¿qué consigue la persona actuando así, que es mucho más fundamental para ella que su propio bienestar? Ahí se abre un universo, y esto es para recorrerlo en consulta para cada persona. Pero no pierdas de vista lo siguiente: cada vez que sucede algo que replica en el mismo lugar, en esa desvalorización como pareja, se produce un pico de simpaticotonía, un pico de estrés. Y como esa persona ya lo ha cronificado, empieza a tener un efecto a nivel celular, donde posiblemente en estos casos aparezcan de forma recurrente dolores tanto en uno de los hombros como en la zona lumbosacra. Le hacen una radiografía y puede tener alguna hernia lumbar, o tiene frecuentemente tendinitis del manguito rotador o incluso luxaciones recurrentes en el hombro. Y ojo, no es que todos los que tengan estos dolores estén en la situación descrita, hay muchas casuísticas. Lo que sí es igual para todos es que la interpretación de no sentirse apto o apta como pareja envía el impulso de simpaticotonía a las mismas zonas en función de si eres diestro o zurdo. Y esos impulsos de simpaticotonía, con el tiempo y la intensidad suficiente, va siempre a activar exactamente los mismos procesos biológicos. Los mapas son muy, muy precisos, pero no porque a mí se me haya ocurrido de que es así, sino porque tiene un pleno sentido biológico. Porque como te digo, y atento, porque aquí rescatamos algo de su momento, tu cuerpo físico es la representación de tu conciencia. Mira, hagamos un pequeño ejercicio de relacionar. ¿Para qué usas tú la pelvis y el movimiento lumbar? Primero, para caminar y para movimiento en general, pero también cuando tienes relaciones sexuales con tu pareja, ¿qué movimiento tienes que hacer? Digamos, y creo que estaremos de acuerdo, en que es la parte más activa tanto en el hombre como en la mujer, la pelvis y la zona lumbar baja, ¿cierto? Por tanto, ¿qué función biológica realiza esta estructura? Como decimos, tiene varias, pero estamos de acuerdo que nos posibilita el movimiento que realizamos durante el acto sexual. Ahora, mantén eso en tu mente. La biología jamás va a mantener algo que no tiene utilidad. Mira, cuando te escayolan una pierna, por ejemplo, por una fractura o lo que sea, si pasa demasiado tiempo escayolada y esta pierna no se usa, ¿cómo queda después de que le quitan la escayola? Pierde automáticamente masa muscular enseguida, ¿cierto? Pues eso sucede constantemente en la biología. Si una persona como la mencionada no se siente apta como pareja y además eso implica tintes sexuales, la biología traduce eso a la zona encargada de hacer esa función no es útil y por tanto podemos eliminarla. Y esos picos de simpaticotonía prolongada va creando una degeneración muscular y ósea. Directa y literalmente lo que ocurre es que se destruye tejido, pero sin síntomas. Una vez que la persona cambia y se revaloriza, empieza a sentirse más valiosa o más valioso en ese aspecto, casualmente el cuerpo pasa a otro estado, la parasimpaticotonía, que ya hemos hablado en otros episodios, que induce, como ya sabes, la inflamación y la reparación del tejido dañado. Con lo cual aparece el dolor por la inflamación, pero ahí se está regenerando el hueso, el músculo, el tendón o lo que sea. Ahora, cuando esto ocurre de forma frecuente, el cuerpo constantemente destruye y construye, destruye y construye. Y obviamente eso deja marcas, eso deja cicatrices. A esas cicatrices las llamamos generalmente artrosis, si no hay inflamación, o artritis, si está en fase de inflamación. Esto es así siempre, en todo nuestro sistema musculoesquelético. Lo único que cambia es la interpretación respecto a qué te sientes apto o no apto. Pero una vez llegado a la conclusión de que no te sientes apto como, como hijo, como padre, como pareja, apto en el deporte, apto como hombre, como mujer y un sinfín de etcéteras que tenemos, el sistema nervioso siempre actúa igual. Mientras te sientas desvalorizado o desvalorizada, simpaticotonía. Cuando te revalorizas, parasimpaticotonía. Ahora dejo caer en la mesa lo siguiente. Suponte que no son cuestiones que puedas manejar más o menos y que es algo que te desborda, una situación muy intensa e incluso dramática para ti. ¿Qué cambiaría?
Biológicamente hablando, nada. El proceso es exactamente igual, pero aumenta la intensidad. Y si aumenta la intensidad significaría que aumenta la destrucción de tejido óseo y muscular de manera rápida. Y después aumentaría también la intensidad de los síntomas de la regeneración. Si tenemos una destrucción rápida de hueso y una reconstrucción rápida y dolorosa de hueso, ¿qué tenemos? Un tumor óseo, un osteosarcoma. Pero quieta. Controla el impulso primario de miedo. No hay descontrol, no es que el cuerpo se vuelve loco ni que un gen ha mutado en un oncogen y de repente tienes el cuerpo haciendo tonterías. Está haciendo exactamente lo mismo que en una artrosis o en una osteoporosis, solo que los síntomas son más intensos. Pero fíjate, solo por decirte que es un proceso tumoral y es un cáncer óseo, todo lo que se activa en el interior. Ese es el peso que tiene la palabra cáncer, que simplemente con eso nos genera una hipnosis que nos bloquea por el miedo. Nos pone en una situación de luchar contra el cáncer, como se dice habitualmente. Esto lo iremos hablando poco a poco. Pero en realidad, un proceso como el cáncer es un proceso que sabemos cómo inicia, sabemos las causas, sabemos cómo actúa e incluso sabemos los tiempos en los que va a ir sucediendo los distintos eventos clínicos. No, el cáncer no es azaroso, tiene siempre un sentido. Otra cuestión es que nuestra cultura y educación, nuestros condicionamientos sociales nos permitan entender que eso que está haciendo el organismo es lo perfecto para lo que esa persona está viviendo, que esto es lo difícil de asimilar. Y es que cuando no tomas decisiones, cuando no tomas el control de tu vida, cuando no escuchas lo que tu cuerpo dice, dejas sin tomar una información que se densifica y genera síntomas. Lo que dejas sin tomar forma síntoma. Y ahora viene la vuelta de tuerca que gracias a haber escuchado todo lo anterior en el podcast y gracias a tomar todo lo anterior, esto no lo dejarás sin tomar. En el caso que hemos propuesto, podrías decir que la culpa de toda la situación la tiene la pareja que la maltrata emocionalmente, que es tóxica y que la denigra como pareja. Pues permíteme que primero te diga de que aquí no hablamos en términos de culpa, y sí de responsabilidades. En este caso es responsabilidad de la misma persona permitir o no que la traten así, poner límites o no y lo que es más importante, valorizarse por sí misma sin depender de que otro afuera le valore o no. Pero quizá lo que es más contundente es que, y atenta que esto solo lo vas a escuchar aquí, es esa persona misma la que atrae ese tipo de personas que la desvalorizan por la percepción que tiene de sí misma de no ser valiosa. Repito, es ella misma la que atrae ese tipo de persona que la desvaloriza por la percepción que ella misma tiene de sí misma de no ser valiosa. Es un poco trabalenguas, pero creo que se entiende. ¿Recuerdas lo que hablamos a partir de los episodios de los minerales en adelante? Esta persona, al tener un patrón bioenergético de desvalorización de sí misma, es decir, que su mente, sus emociones, etcétera, estén informando, estén conllevando una información de desvalorización de sí misma, lo que esa persona envía al exterior, al campo de ondas en el que estamos inmersos, entra en resonancia con personas similares que emiten unas frecuencias similares. Unos los que actúan de tóxicos desvalorizando a los demás, que en el fondo tienen la misma desvalorización, pero si te das cuenta, la usan en formato lucha como adaptación, la usan atacando hacia el exterior. Ese es el formato lucha. Y hay otros que se sienten víctimas de esa desvalorización que también entraman las personas similares. Es decir, que tienen los mismos patrones de huida que la persona inicial, o de hacerse el muerto. A los primeros, a los ogros tóxicos, son vistos como los malos porque evidentemente hacen un mal de forma activa. Pero a los otros, a las víctimas de esa supuesta desvalorización, son también igual de responsables, aunque eso no es lo socialmente aceptado. Decirte que la supuesta víctima de la desvalorización es responsable de su situación, ojo, que no digo culpable, que no es ni parecido. Decir que es responsable es romper con muchos condicionamientos y creencias que te han inculcado, más en este tiempo que se hace apología de los ofendiditos. Si una persona emana
ondas de desvalorización, esas ondas resonarán con un entorno que o confirme esa percepción que tiene de sí misma y por tanto sea desvalorizada y encuentre un personaje afuera que la desvalorice, o se encuentre con personas que resuenan en esa misma desvalorización y empiecen a formar grupitos. Sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero querido, querida, estamos en un episodio que abre una nueva temporada. ¿Qué esperabas? Si esa persona empieza a entender cómo funciona su organismo y empieza a comprender que cada vez que tiene ese dolor lumbar, su cuerpo le está diciendo que ha pasado nuevamente por una situación de desvalorización, y si esa persona está atento al patrón de cómo eso va actuando, será capaz antes o después de encontrar la situación que se lo activa y estará en disposición de tomar conciencia de algo que antes no tenía esa conciencia, es decir, de ampliar su conciencia. Y esa expansión de conciencia, esa expansión de luz, le hace ver una sombra proyectada de sí mismo o de sí misma que antes no era capaz de ver. Y si en ese momento esa persona empieza a cambiar, a poner límites, a poner bajo su responsabilidad el sentirse valioso o valiosa o no, es decir, a modificar cómo se autopercibe, todo cambia. Ese cambio de percepción de sí mismo graba una nueva información en sus células que terminan emanando ya una onda totalmente distinta, una onda muy valiosa que ya no resuena con el logro tóxico que decíamos. Y por casualidad, la forma que sea, por casualidad, algo pasa que esa persona tóxica o deja de tratarle mal o directamente desaparece de su vida. Y es en ese momento, en ese preciso momento, en que deja de sentir ese estímulo de desvalorización externa, cuando su biología responde con una amplia parasimpaticotonía, con inflamación y regeneración. Pero amigo, amiga, esta vez esa regeneración es distinta. ¿Por qué? Porque las células regeneran con la nueva información de ser valioso o valiosa. Listo. Cuando eso pasa ya quedó anclado, ya quedó grabado. Es una persona realmente valiosa. Y aquí viene lo mejor. Esa frecuencia de ser valioso o ser valiosa que ahora emana no solo atrae a gente similar, es decir, a gente valiosa, sino que atrae valor. Y toda su vida, gracias al cambio de ese patrón bioenergético, se modifica. Te valoran más también en tu trabajo y empiezas a entramar situaciones valiosas que también te traen una mayor abundancia en todos los sentidos en tu vida. Una persona que te quiere, un dinero que cobras, una riqueza material que entramas, amigos de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Abundancia, al fin y al cabo. En ese momento miras todo lo recorrido y te das cuenta de algo realmente sorprendente. Todo eso valioso que ahora estás recibiendo, en realidad siempre ha estado ahí, solo que tú no te permitías recibirlo. Por seguir patrones inconscientes de respuesta automática, estabas conectado con una frecuencia de eventos que no eran los que tú querrías para ti. Al cambiar tu frecuencia, conectas con otros eventos distintos que siempre han estado ahí, aunque tú no los percibieses. Mira, vivimos en un mundo de maya, en un mundo de ilusión. Y como dice la física, ahí fuera hay un campo de infinitas probabilidades. Con cada acción, con cada emoción, con cada pensamiento, emites una frecuencia que entra en resonancia con otros que también están en ese mismo campo. Casualmente, esos mismos te van a enseñar la sombra que emites para que sigas evolucionando y tomando conciencia de ti mismo, es decir, experimentándote. Ya nos dicen los textos sagrados originales, Dios se experimenta a sí mismo. Y para que esto sea posible, este videojuego que llamamos vida es el escenario perfecto. Nuestro sistema nervioso no es más que el dispositivo que nosotros utilizamos para estar inmersos en esta materialidad. Son como las gafas de realidad virtual que te conectan con el mundo 3D. Lo que no te han contado es que tú mismo condicionas lo que las gafas captan. Ese es el juego. Desde la inconsciencia, gracias a experimentar en 3D las situaciones proyectadas desde ti, te autoconoces. Un proyector, ¿recuerdas? Que proyecta hacia el exterior cuestiones que conectan con ondas específicas que generan situaciones específicas. Y eso viene de ti. Te autoconoces. Y gracias a ese conocimiento expandes tu conciencia.
te haces consciente a más niveles de ti mismo. Cuanta más conciencia tengas, más amplitud de información sobre ti mismo tienes. Pero la diferencia no la marca la información, sino qué haces con ella. Yo te aporto mucha información. ¿Y tú? ¿Qué haces con ella? ¿La escuchas y la dejas en un cajón o la escuchas y la llevas a tu vida? Si quieres tomar conciencia de tus patrones biológicos sin modificarlos, estás en el lugar correcto. Accede a la Academia de Vida Biológica y nos pondremos a trabajar en ello. Por el momento, dejo una pregunta abierta. Si el sistema nervioso simpático y parasimpático son los ejecutores de la regulación de nuestro organismo, ¿qué los equilibra y cómo equilibramos a este sistema nervioso autónomo? Pronto lo descubrirás. Bienvenidos a la nueva temporada de Vida Biológica, que viene fuerte como ves. Nos sentimos en el próximo episodio.